Hemos querido un poco poner en valor la tarea preventiva en prevención secundaria que hacemos desde Prevenci, que se centra mucho en que una buena valoración y gestión del riesgo puede llevar a evitar muchas víctimas y a evitar mucha violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Entonces nos parecía interesante compartir algunos de los factores principales que usamos en este camino de valoración y gestión del riesgo y un poco compartir también desde la experiencia, que es una experiencia singular, la que tiene Prevenci, que atiende a un colectivo que normalmente muy poca gente tiene acceso, y compartir todo este hacer que hemos ido aprendiendo con los años, porque entendemos que si apelamos a una responsabilidad colectiva en la violencia sexual, también debemos compartir y transferir el conocimiento que adquirimos para que llegue a todas partes y seamos una sociedad mucho más eficaz en esta prevención. La violencia sexual genera pánico social. Cualquier conducta que lleva el apellido de violencia sexual nos genera mucho pánico. El cribaje nos sirve para salir de esta parálisis y entender que dentro de todas las conductas sexuales hay algunas que son adecuadas y normales en el proceso evolutivo, hay otras que son inapropiadas, hay otras que son abusivas, hay otras que son violentas. Y aprender a diferenciar cuando estamos frente de una conducta que se puede corregir, que se puede educar, que puede haber una marcha atrás en este desarrollo, y cuando es necesario hacer una intervención intensiva porque aquello no va a frenar si no hacemos algo al respecto, nos ayuda a salir de esta idea binaria de que hay conductas buenas y malas, y a entender que las conductas tienen que ver con el contexto y la experiencia de las personas, y que hacernos expertas en recoger bien no solo la conducta sino también este contexto y para qué se lleva a cabo nos hará mucho mejores a la hora de atender y evitar violencias a posteriori. Lo que sabemos es que el mero hecho de que alguien pueda contactar con un espacio en el que contar lo que le está ocurriendo ya es una acción que nos ayuda, nos da una oportunidad para disminuir los riesgos a posteriori. Nos encantaría poder ofrecer un camino acompañado, universal y gratuito a todas las personas que detectan, que identifican este malestar y que se responsabilizan. A día de hoy esto no es así. Entonces, en parte, nuestro papel no es solo un papel de atención e intervención, sino también un papel de incidencia y denuncia. Sabemos que si queremos frenar la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, debemos dedicar espacio y recursos a la prevención secundaria, y esto es atender a las personas que están en riesgo de ejercerla. Entonces, creemos que es importante que desde el espacio que podemos atendamos, y también desde el espacio que podemos incidamos en que cada vez haya una mejor respuesta.